Estamos a puertas de iniciar el proyecto en Java Spring Boot, pero antes de iniciarlo tenemos que entender cuáles son las dependencias que vamos a estar utilizando. En primer lugar tenemos las dependencias web, Spring Web y Validation. En base de datos y persistencia vamos a estar utilizando las tres que están en pantalla, y finalmente en herramientas y seguridad vamos a estar utilizando Spring Security y Lombok. Ya vamos a entrar más a detalle de cada una de estas dependencias y cómo cada una de estas interactúa con nuestra aplicación en Spring Boot. Iniciaremos con la categoría web, en donde tenemos a Spring Web. Esto va a ser muy útil para crear APIs RESTful. Y aquí pues algo muy importante es que nos va a proveer de lo que son los métodos HTTP y vamos a poder utilizar las anotaciones. ¿Cuáles anotaciones? Como REST Controller, Request Mapping, Get Mapping, Put Mapping y así sucesivamente, las que nosotros vamos necesitando a medida que vamos generando el controlador. ¿Qué más tenemos aquí? Que vamos a tener un servidor web integrado y esto nos va a incluir el Tomcat, cosa que nosotros vamos a ejecutar y vamos a desplegar directamente en el puerto 8080 de nuestro computador. Y finalmente tenemos la serialización automática de datos. O sea, ¿esto qué implica? Que los datos que llegan, por ejemplo, a un formulario, nos los van a retornar en formato JSON, y este JSON lo vamos a poder utilizar para procesarlo dentro de nuestros endpoints y la lógica que vamos a tener en nuestro servicio. Eso por este lado en Spring Web. Ahora vamos a pasar a Validation. ¿Qué nos permite Validation? Aplicar reglas y restricciones con respecto a la información que entra en nuestra aplicación, ya sea directamente desde un DTO o directamente desde el modelo. Podemos estar utilizando en estas dos partes. En el modelo podemos estar limitando, por ejemplo, que un campo tenga cierta cantidad de caracteres, que no sea nulo, que sea tipo numérico, en fin, un sinfín de anotaciones que vamos a encontrar. Y esto va a ser muy útil, por ejemplo, como lo tenemos aquí mencionado en los DTO, en el servicio y en el modelo. Podemos estar pasando estas validaciones de forma automática, y aquí estamos aplicando un filtro de seguridad primario, porque el secundario lo tenemos directamente desde el front-end al momento de pasar la información directamente en el formulario. Ahí se están agregando también restricciones, pero si se hace la solicitud directamente desde Postman o directamente desde la URL de nuestra página, podemos estar omitiendo lo que es nuestro front-end y pues estar llegando a la información directamente a lo que es nuestro backend. Y aquí es donde nos va a ser de mucha utilidad el tener este validation, que nos va a ayudar a procesar toda la información. Entonces, por ejemplo, si queremos que algo sea en formato email, pues agregamos @email, y esto va a tener en cuenta la sintaxis, que después del arroba hay ciertos caracteres y antes del arroba tienen que haber también ciertos caracteres. Not null, que no puede ser nulo, el tamaño de lo que se está pasando en un parámetro, y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a tener directamente con el apartado web con Validation. Ahora vamos a pasar a la base de datos y persistencia, en donde vamos a recordar las tres dependencias que ya hemos mencionado en el primer esquema. Entonces, en primer lugar tenemos JDBC API, que es la que nos va a definir las reglas estándar que se van a definir dentro de las mismas interfaces, valga la redundancia, y esto va a indicar cómo se va a conectar una aplicación y cómo ésta se va a comportar cuando se va a conectar una base de datos utilizando el lenguaje Java. Esto nos va a permitir que enviar consultas SQL como select, insert, delete, put y otras más que tenemos en la sintaxis de SQL. Ahora bien, vamos a seguir con MySQL Driver. MySQL Driver es lo que nos va a permitir conectarnos a la base de datos y va a pasar, por decirlo de algún modo, los parámetros necesarios, en donde vamos a encontrar lo que es la URL, vamos a encontrar también lo que es el usuario, la contraseña. Todo esto va a tener que ver al momento de nosotros declarar nuestro archivo Properties. Dentro de Properties vamos a tener todos estos parámetros que nos van a permitir la conexión con la base de datos y poder interactuar con la misma. Y finalmente tenemos Spring Data JPI. Y finalmente tenemos Spring Data JPA. ¿Qué nos va a permitir Spring Data JPA? Nos va a permitir consumir un ORM que nos va a permitir mapear lo que son nuestras clases, nuestras entidades del modelo directamente en tablas dentro de nuestra base de datos MySQL. Que esa base de datos ya se ha indicado directamente en MySQL Driver. Por eso es muy importante pues esta separación de dependencias. Cada una tiene su función y cómo interactúa cada una de estas con nuestro código. Y pues a grosso modo aquí tenemos una explicación muy breve de lo que es la base de datos y la persistencia de la información. Y finalmente aquí es donde llegamos a las herramientas y seguridad, en donde tenemos a Spring Security y a Lombok. Spring Security, ¿qué nos va a permitir? La autenticación y la autorización. ¿Autenticación en qué sentido? El usuario y la contraseña, y va a verificar que este usuario y contraseña estén registrados previamente en la base de datos. Como a la vez nos va a permitir generar autorización. ¿Qué quiere decir? Vamos a proteger nuestros endpoints para que determinados usuarios puedan acceder y otros usuarios no puedan acceder a los endpoints que estamos
por decirlo así, determinando al momento de generar nuestro fichero de Spring Security. Por ejemplo, tenemos un dashboard de inventario que solo van a poder acceder los administradores, los usuarios que tengan el rol de administrador. Un usuario común no va a poder acceder al inventario, por ejemplo, una utilidad. Ahora bien, tenemos en Lombok que su único propósito es que vamos a omitir el código repetitivo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creando el modelo, aquí podemos estarnos saltando lo que es la creación de los getter, los setter, el constructor con todos los argumentos, el constructor vacío. Todas estas declaraciones vamos a poderlas omitir directamente con Lombok usando lo que son las anotaciones. Por ejemplo, @getter, @setter, inclusive existe una anotación @data que nos simplifica la escritura de lo que es el getter, el setter, y si no me equivoco también podemos estar omitiendo lo que es el constructor vacío y el constructor con todos los atributos. Y de este modo hemos terminado la explicación de las dependencias que vamos a estar utilizando en nuestra aplicación. Es muy importante separar cada una de estas dependiendo de su propósito y de cómo esta va a interactuar con nuestra app. Ya en una próxima entrega vamos a estar generando lo que es el código directamente en Spring Boot. Gracias por ver.